¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mira, si no sabes cómo gestionar proyectos y sobre todo no sabes por qué esto puede serte tan útil, quédate que este video lo hice para ti. Amigo, qué gusto tenerte de regreso. Y si eres nuevo en el canal y no me conoces, yo soy Tulio, soy doctor en física y trabajo como ingeniero en Francia. Y el objetivo de este video es mostrarte una herramienta para poder gestionar todas tus preocupaciones. El video lo dividí en dos partes. En la primera es una introducción teórica a un método en donde te muestro cómo puedes justamente gestionar todas tus preocupaciones. Y la segunda parte de este video es una parte práctica. Vamos a ir a Notion, en donde te voy a mostrar una herramienta para poder hacer esta gestión. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con el video. Ahora, ¿cómo podemos gestionar todas nuestras preocupaciones? Mira, el problema con las preocupaciones es que por lo general, si eres como yo, tienes muchísimas en tu cabeza. Y estas están orbitando. Hay veces que vienen, hay veces que se nos olvidan, se van. Y cuando resurgen, por lo general llegan en momentos poco indicados. Por ejemplo, estás en el trabajo y te acuerdas que tienes que hacer algo en la casa. O al contrario, estás con tu familia y de repente te acuerdas que tienes que hacer algo en el trabajo o en otro lugar. Esto genera mucho estrés porque estamos forzando a nuestra memoria de acordarse de todo lo que tenemos que hacer constantemente y de no olvidar lo que es importante. Así que para contrarrestar eso, desarrollé un método que se llama CCR: capturar, categorizar y revisar. La primera etapa es capturar. Esto quiere decir que cada vez que tienes una de esas preocupaciones que surge en tu mente, la capturas. Y esto lo haces poniéndolo de manera escrita, ya sea en una carpetita que lleves contigo o en tu aplicación preferida de toma de notas de tu celular, por ejemplo. El objetivo es desarrollar ese reflejo de que cuando llega una preocupación a tu mente, la captures, la pongas por escrito, ¿ok? Así que trata de encontrar la manera más fácil y sencilla para ti. Si haces esto, te vas a encontrar con una lista de preocupaciones. Y aquí es donde interviene la segunda etapa, que es de hecho en lo que nos vamos a focalizar en la segunda parte de este video. Esta segunda etapa es categorizar. Y esto quiere decir que vamos a ver nuestra lista de preocupaciones y una por una vamos a ver si podemos dividirla en etapas más pequeñas. En el caso que no, por ejemplo, tirar la basura o llevar un documento a correos, etc., en ese momento esto es más bien una tarea y lo mejor es gestionarlo a través de una aplicación de gestión de tareas o por medio de tu calendario. En el caso en que tu preocupación es grande, va a tomar tiempo, va a tomar mucha energía, por lo general puedes dividirlo en etapas más pequeñas, menos intimidantes, más accesibles. Y esto quiere decir que tu preocupación la puedes manejar como un proyecto, porque un proyecto es simplemente un objetivo con varias etapas para poder conseguirlo. Así que el objetivo de esta etapa de categorizar es crear una lista de proyectos con sus respectivas etapas y de esta manera tener una visión global. Y por último, como toda herramienta, si no la usas, no sirve para nada. Así que por eso puse esta tercera etapa, que es la de revisar. Revisar es simplemente que por lo menos una vez a la semana, que después puedes ajustar en función de tus necesidades o de tu forma de trabajar, pero por lo menos una vez a la semana, revisar tu lista de proyectos y tu lista de tareas. Aquí el objetivo es de poder identificar cuáles son los proyectos más urgentes, más importantes, esos proyectos que van a hacer que tus objetivos avancen de la mejor manera. Y programar bloques de tiempo en tu semana para poder atacarlos. ¿Okay? Así que esas son las tres etapas: capturar, categorizar y revisar. Pero bueno, ahora sí, lo prometido es deuda, es hora de pasar a Notion. Pero bueno, ahora sí estamos en Notion y lo que hice es crear una herramienta muy similar a la que ocupo, un poquito más minimalista, un poquito más sencilla. Traté de poner lo más esencial para poder trabajar y para que puedas entender un poquito más en detalle en qué consiste este método que te acabo de presentar. Mira, si haces la captura de información,
vas a obtener, como te decía, una lista de tus preocupaciones. Aquí puse algunos ejemplos de algunas preocupaciones que capturé en estas últimas semanas. Por ejemplo, vamos a ver enviar información X al banco, hacer una simulación térmica de un equipo electrónico A, hacer una simulación mecánica de otro equipo electrónico, contratar un reemplazante para un puesto, preparar una conferencia, cancelar una cita médica, estudiar curso de compatibilidad electromagnética. ¿Okay? Entonces esta es mi lista de preocupaciones que capturé durante una semana. Ahora, como te decía, lo que vamos a hacer es vamos a ver cuáles de estas preocupaciones las podemos dividir en etapas más pequeñas. Enviar información al banco pues, es simplemente enviar un correo, así que pues esto es más bien lo vamos a dejar para, como decía, la aplicación de gestión de tareas, o lo pongo en mi calendario para poder recordar. Hacer una simulación térmica, aquí voy a necesitar hacer varias etapas. Mira, aquí ya las preparé para que te des una idea. Recuperar un modelo 3D, definir propiedades de los materiales, definir las condiciones térmicas, hacer la simulación, hacer el tratamiento de datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces esto lo voy a considerar como un proyecto. De la misma manera, simulación mecánica tiene casi las mismas etapas, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a considerar también como un proyecto. Contratar un reemplazante, también necesito hacer varias etapas, hacer la descripción del puesto, enviar a reclutamiento, hacer entrevistas, elegir al candidato. Entonces esto también lo voy a manejar como un proyecto. ¿Okay? Preparar conferencia, también lo puedo dividir en varias etapas. Enviar un resumen aquí, perdón por las faltas de ortografía y sobre todo las faltas de acentos, porque mi teclado, como es francés, no tengo la tecla de acento y por lo general tengo muchos errores de ortografía de este lado en mis videos. Así que preparar la conferencia, tengo que enviar un resumen, hacer un póster, una presentación, hacer la reservación del avión, del hotel, etc. Entonces esto también puede manejar como un proyecto. Cancelar cita médica, pues aquí pues nada más tengo que meterme en la aplicación o hacer una llamada, es una simple tarea, así que gestión de tareas o calendario. Estudiar curso de compatibilidad electromagnética, pues también lo puedo dividir en varias etapas, lo puedo leer, tomar notas, identificar las ideas claves, hacer un mapa mental, escribir un resumen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces pues, esto también lo voy a manejar como un proyecto. Y aquí es donde empieza la parte interesante, porque en mi opinión una de las funciones más poderosas que tiene Notion es que te permite crear bases de datos y sobre todo manejarlas de una manera muy sencilla y pues muy amigable. ¿Okay? Entonces aquí lo que hice es que preparé una base de datos en donde, si te fijas, escribí en cada entrada las diferentes preocupaciones que puedo tratar como un proyecto. Entonces esta va a ser mi lista de proyectos. Entonces aquí está la simulación de térmica, mecánica, contratar un reemplazante, preparar la conferencia y estudiar el curso de compatibilidad electromagnética. Algo por lo que me gustaría empezar, es que aquí en Notion cada entrada es en realidad una página, y en esta página lo que puedes hacer es, por ejemplo, este es un ejemplo muy sencillo, es muy básico, como te decía al principio, no quise hacer un sistema muy complejo, sobre todo para que a lo mejor puedas copiarlo, inspirarte. Se puede llevar más lejos, se puede hacer más complejo con más funcionalidades, pero aquí esto también es una de las trampas de Notion, es que puedes pasar demasiado tiempo haciendo tu sistema, mejorándolo y al final no usarlo. Así que bueno, esto es algo muy básico, pero lo que hice es que vine a copiar todas estas etapas y los puse como tareas. ¿Okay? Así que cada vez que empiezas a terminar una, pues puedes empezar a tachar y así puedes ir viendo cómo tu proyecto va avanzando. De la misma manera, Notion te permite
tomar notas. Es muy sencillo poner imágenes, crear texto, decir el proyecto comenzó en tal fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí puedes ir poniendo todas tus notas del proyecto y en un mismo lugar ir gestionando todo lo que tiene que ver con tu proyecto. Esa es la primera cosa que quería mencionar. La segunda cosa que quería mencionar es esta parte del estado. Aquí se me olvidó comentarte un poquito. Esta base de datos es simplemente una lista en donde cada entrada va a tener diferentes propiedades, vamos a llamarlas, diferentes columnas. ¿Okay? Entonces en cada columna tú puedes poner información sobre tu entrada. Aquí yo creé un selector. Esto quiere decir que vamos a poder poner una de las opciones. Estas opciones se pueden crear simplemente, por ejemplo, si quieres inventar un estado prueba, test. ¿Ves? El estado test se aumentó a esta lista y aquí puedes seleccionarlo si es lo que quieres. También es muy fácil borrar los estados. Aquí lo borro y desaparece. ¿Okay? Entonces este estado es algo muy importante para la gestión de proyectos porque en lo personal yo trabajo con 4 estados. El primero es en progreso. Cualquier proyecto que tengo acciones que hacer en mi semana que está en progreso, pues lo dejo con este estado. El estado en espera es un estado que a lo mejor de todas las acciones de este proyecto yo ya no puedo avanzar más. Depende de alguien más que este proyecto avance. Por ejemplo, en el caso de encontrar un reemplazante para un puesto, a lo mejor yo hice la descripción, ya se la envié a reclutamiento, pero ellos son los que tienen que enviarme los candidatos. Así que si estoy en espera de estas entrevistas, pues aquí ya no puedo avanzar más y entonces lo pongo en espera. Esto me permite que los proyectos que están en este estado siga mi vigilancia, sobre todo en las revisiones. Lo puedo ir a checar y puedo decir, sí, te puedo relanzar la de reclutamiento porque no me han mandado candidatos. Es una manera de no perder de vista todos esos proyectos que muchas veces podrían pasar a otro plano y olvidarlos. ¿Okay? Entonces estos son los diferentes estados. El otro es algún día. Algún día son proyectos que son muy interesantes. Por ejemplo, estudiar curso de compatibilidad electromagnética para mi puesto es muy importante, pero ahorita no es la prioridad, ahorita no es el tiempo y no quiero olvidar que tengo ese curso a estudiar. A lo mejor pasan algunas semanas, algunos meses, porque estoy trabajando en mis urgencias y se me olvida que estaba ese curso, y como no lo quiero olvidar, lo guardo en esta categoría de algún día. Y por último, la última categoría es archivo. Cuando ya terminamos un proyecto, por ejemplo hace poco me fui de conferencia a Florencia para presentar mis trabajos sobre el desarrollo de este equipo electrónico. Pues completé todos los proyectos y aquí puse un ejemplo, esta foto para poder mostrarles a ustedes, pero simplemente para decir que también aquí podría haber puesto todas mis notas de proyecto y cómo avanzaba todo y etcétera. Así que estas son las diferentes categorías. Algo que es muy útil, otra propiedad que puede ser útil para un proyecto es ponerles fechas. Aquí no puse ninguna, pero es bastante fácil de entender que si el proyecto necesita terminar, si tienes una deadline, tienes una fecha límite, pues aquí lo puedes poner muy fácilmente. Por ejemplo, si esto tengo que terminarlo para el miércoles 27, pues aquí lo voy a guardar y de hecho esto ya es un poco más avanzado, pero podemos por medio de Notion en una vista de calendario poder ver todas estas fechas. ¿Okay? Y por último, descripción. Puede ser interesante, sobre todo si llegamos a trabajar con otras personas o simplemente para mí, para después. Por ejemplo, en algún proyecto algún día
poner un poco de descripción para recordar por qué tengo ganas de hacer eso en algún momento. Algo más que puedo mencionar es que se pueden aplicar filtros. En Notion es muy fácil aplicar filtros. Por ejemplo, si quieres ver los proyectos con un estado solo los que están en progreso, pues aplicas el filtro y te muestra solo los que están en progreso. Y es muy fácil cambiar estos filtros, por ejemplo, solo los proyectos que están en algún día o los proyectos que ya están archivados, y puedes irlos a checar y buscar. Tiene herramientas de búsqueda también. Es realmente muy flexible, como te decía. Puedes gestionar bases de datos de manera muy sencilla, muy amigable. También puedes, por ejemplo, ordenarlos en función del estado, y aquí te va a poner primero los proyectos que están en progreso, después en espera, algún día, y archivos. Y de esta manera, como te decía, tienes una lista que es dinámica. Por ejemplo, si el proyecto B en algún momento ya terminé todas las etapas, ya terminé este proyecto, lo pongo en archivo y desaparece de aquí, se mueve directamente a la parte de archivo, porque acabamos de aplicar un orden a nuestra lista, y de esta manera podemos trabajar y gestionar una gran cantidad de preocupaciones, verlas avanzar, tenerlas presentes todo el tiempo o cuando queramos, porque a lo mejor esto, como te decía, de hecho vamos a hablar de la revisión, pero esto va a estar ahí para que si en algún momento se nos olvida eso que tenemos que hacer, podemos irlo a checar y en un vistazo darnos cuenta de cuál era ese proyecto que teníamos que hacer avanzar en prioridad. ¿Okay? Entonces, por último, me gustaría hablar de la revisión. Y como te decía, la revisión es simplemente venir una vez a la semana, checar el estado de tus proyectos, checar el estado de tus tareas, elegir conscientemente cuáles son los proyectos más importantes, y después, idealmente, puedes venirlos a poner. Aquí estoy hoy, por ejemplo, si estoy preparando mi próxima semana, a lo mejor decir, mira, el lunes de 10 de la mañana a 12 voy a trabajar en mi proyecto de simulación térmica. Simulación térmica. Y este va a ser mi momento, 2 horas en donde me voy a concentrar exclusivamente en mi simulación térmica. A lo mejor encuentro un poco de tiempo el jueves de 3 a 4, y podemos decir que aquí como ya voy a terminar mi simulación térmica, voy a tener tiempo para mi proyecto algún día, que es formación compatibilidad electromagnética, y voy a tener esa hora en donde voy a poder trabajar esta formación, y de esta manera ir bloqueando mis tiempos, manejando las diferentes reuniones, porque por ejemplo yo en mi puesto por lo general me imponen varias reuniones a la semana. Entonces ir viendo en qué momentos voy a poder hacer avanzar mis proyectos poco a poco. Este es el método, este es un ejemplo que te quería dar para ver cómo puedes implementar este tipo de metodología en Notion. Como te decía, la primera etapa es capturar todas estas preocupaciones, crear tus listas de preocupaciones. La segunda es categorizar, es identificar las etapas. ¿Cuáles de estas preocupaciones se pueden dividir en etapas más pequeñas? Las creas como proyectos, y después tener una lista dinámica en donde puedes ir revisando regularmente el estado de tus proyectos, identificar cuáles son las preocupaciones que son más importantes y que tienes que darles prioridad en tu día a día. Esto es el método CCR en Notion. Espero que te haya servido, espero que te haya interesado el video. Si lo fue así, lo único que te pido es darle un like, suscribirte para que no te pierdas futuros videos, y no me queda más que desearte que tengas un excelente día. Si tienes preguntas o dudas, ponlos en los comentarios y nos estamos viendo en otro video. A plus.